Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Un poco bajo, profe. Bien. Buen día, profe. Buenas tardes. No me podía conectar, no sé por qué, pero bueno, ya está solucionado. Estaba justo hablando con administración y con Patricia, que seguro la conocen. Bueno, ¿cómo están? Bien, profe, buscando a ver cómo se activa la cámara. Ahí tenés video o vídeo Ah, al lado de la... Al lado... de mutear, al lado de mutear. ¿Cómo estás, Constanza? Les quiero decir que 4 de ustedes enviaron el trabajo práctico. Esteban Marín, que me envió al otro correo. Yo el correo que más leo, que lo leo todos los días, es el de Hotmail. Ya tengo como esa costumbre, pero Gonzalo Ledesma, Constanza Scolari, Profe, una pregunta. Carla. Sí, decimos. El trabajo era buscar la noticia y hacer una referencia sobre lo que vimos la clase pasada. Sí, habíamos puesto en la plaquita lo que era. Yo no sabía que había que enviarlo, lo tengo acá redactado, digamos. ¿Lo ven ahí? ¿Ven que dice debate? Bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. Sí. Bueno, está mandalo durante la semana. Ya el viernes tienen un trabajo para entregar y ya van a tener dos trabajos, por eso para que no se lo acumule. Bueno, perfecto. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase de formación de escenarios internacionales. Yo suelo hacer en mis clases check-in, que son para ver cómo estamos y para ingresar a la clase de una manera diferente, para darle un corte al inicio, así como le damos un corte cuando terminamos la clase, le damos un corte a lo que venimos haciendo e ingresamos a la clase un poco más ambientados. Como a mí me encantan los gatos, entonces les pregunto con esta imagen, ¿cómo se sienten hoy? Y está ahí la carita de los gatos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se sienten? ¿Ustedes cómo se sienten? 1. ¿Feliz? Muy bien. ¿Quién más? Juan Pablo, Augusto, ¿cómo te sentís? 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Quién dijo 1. 5? Augusto. ¿Augusto dijo 5? 5, 1, profe. 1, feliz, contento. Bueno, bien. Un buen nivel de buena onda. A ver, ¿quién más? 1, profe. 1. ¿Quién dijo 1? ¿Virginia? Yo, Virginia. Sí. Ah, bien. ¿Cómo estás, Virginia? Súper feliz. Muy bien. 1, yo también, profe. Soy Fabricio. Hola, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, re bien. Toda una felicidad y en este grupo impresionante. Me gusta, me gusta. ¿Alguien más? ¿Alguien que no esté feliz? ¿Nadie? 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 A ver, acá están escribiendo. 5, contento. Muy bien, Erika.
1 Rocío, feliz. Bueno, muy bien. Chequeamos un poquito lo que hablamos la clase pasada. Estuvimos hablando de la reestructuración política. A ver qué tengo acá en el chat. Fernando, ¿me puedes girar? Ah, bueno, te perdiste la primera clase. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Si alguno me quiere ayudar, bienvenido. Y si tiene alguna pregunta, también bienvenido. Entonces, estuvimos hablando de cómo era el mundo antes a nivel político, económico y de fronteras, básicamente. ¿Y cuáles fueron los antecedentes que nosotros tenemos en el Estado-Nación? Que por ahí ahora todavía parece un poco abstracto, pero ya van a ir como entendiendo, y sobre todo también hablamos bastante de la pandemia, que vino a justamente a mostrar un nuevo cambio en lo que nosotros tenemos por ahí como establecido, que es lo normal, digamos. Entonces antes sabemos que estaba el sistema feudal, hubieron cambios productivos y la navegación que abrieron la frontera, que hicieron que los países, las personas básicamente puedan moverse, sobre todo en los cambios de navegación y productivo también, y se empezó a establecer como una importancia mayor en el comercio. Acuérdense que en esta época, bueno, la supremacía de España sobre todo, de Francia también, primero de España y después se empezó a dar la supremacía de Francia, y ahí ya empezamos a ver lo que también vamos a ver ahora un poco, cómo los países se van organizando de acuerdo a su importancia. Y entonces después hablamos del Tratado de Paz de Westfalia, qué es lo que trajo, que fue un ordenamiento. Había un predominio del Estado-Nación, o sea, se pasaron de organizaciones territoriales indefinidas a definidas, y se empieza a hablar de lo que es el gobierno, digamos, el Estado en sí. Acuérdense que antes teníamos los señores feudales, después se le pasa la supremacía, esta supremacía o todo poder al rey, y luego vamos a ir viendo cómo se procede. Bueno, también se ocurrió el fin de la guerra de la religión, se empezó a hablar de la iglesia protestante, que eran estos comerciantes que se empezaban a sentar en la mesa de decisiones, que se empezaron a tener mayor poder, y acá es donde nace también la iglesia anglosajona, o sea, la iglesia protestante anglosajona, donde justamente se van a Norteamérica estos comerciantes, y ahí es que nace la iglesia protestante anglosajona. Bueno, se pierde la hegemonía española, hay nuevas formas de producción, se empieza a hablar de la producción intensiva, se abren nuevos mercados, como les decía recién, cambios de la navegación, se empieza a usar otro tipo de embarcaciones, y se crea el rey como reencarnación del Estado. Esto todo lo hablamos ayer, es un súper repaso muy súper rápido. En el siglo XVII se empieza a hablar de la soberanía. ¿Qué pasa con la soberanía? O sea, nosotros, es una ciencia que se ocupa de los problemas internacionales, y aparece el Estado soberano, o sea, el Estado que puede decidir por sí mismo lo que pasa dentro de sus fronteras. O sea, dentro de un territorio establecido. Y esta autoridad recae en el pueblo. Y el pueblo es el que, a través de sus representantes, se supone que decide y delega ese poder en estas personas que vota, digamos. ¿Qué sería lo más? O sea, nosotros estamos ahora en este sistema ya. Bien, entonces el rey como representante ideológico, nosotros nunca, o sea, nosotros particularmente no tenemos rey, pero sobre todo en los estados donde sí tienen, en los países donde sí tienen, el rey sigue como un representante ideológico, pero también tienen su presidente, deciden, votan y demás como una soberanía actual, digamos, más moderna. Bien,
Entonces, el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos actualmente, y vamos a ver diferentes pensadores que en el 1900, por ahí acá estamos todavía en 1700, en 1900 empiezan a hablar de la interferencia, justamente de la interrelación que hay entre los diferentes estados soberanos. Bien, entonces, ¿qué seguimos? Idealismo y realismo, que son las teorías de las relaciones internacionales más importantes, y ahora justamente vamos a empezar a verlas con más detalle según los pensadores y según las diferentes variables que se empiezan a estudiar o a poner sobre la mesa de discusión estos diferentes pensadores. Idealismo y realismo. ¿Alguien se acuerda para que yo no esté diciendo a ver qué quieren decir algo? ¿Quieren leer? ¿Alguno puede leer la plaquita? Entonces no. Después lo vemos entre todos. Idealismo. Sí. Dale. El idealismo decía que todas las personas perseguían más o menos lo que era el bien común. O sea, aspiraban a que todas las personas persiguieran el bien común y que, Sí. bueno, como todos tenían el mismo objetivo, actuaban de una manera racional y buscaban crear como un sistema internacional unificado, o como lo que hoy conocemos como globalización. Ahí yo relacioné con eso, que se formara, digamos, esta unión de todos los estados en son de paz, digamos, mediante la búsqueda del bien común. Bien. Muy bien lo que decís, Augusto, y que trae a colación a lo que vamos a hablar hoy también, que justamente el idealismo o liberalismo es el padre o el que cree que la paz mundial un poco se regula con las organizaciones supranacionales, ONU, GATT, etc. Entonces, exactamente eso fue lo que posteriormente se basó para iniciar ese mecanismo de pensamiento. Entonces, y otra cosa importante para entender entre los diferentes pensamientos, el realismo, el liberalismo, o sea, el idealismo y el realismo, es la importancia que tiene la guerra en estas dos teorías. O sea, el realismo cree que la guerra es una situación que no se puede parar, o sea, que es una cuestión de tiempo, en cualquier momento puede haber una guerra. Y acuérdense que por el tiempo también que estamos hablando, cuando nacieron estas teorías de pensamiento en el comercio internacional o regulación de las relaciones internacionales, básicamente la guerra era como más común, entre comillas. Y después se empieza a analizar ese costo-beneficio que tiene la guerra realmente. Bueno, muy bien. ¿Y alguien quiere hablar del realismo, de lo que estuvimos hablando en la clase pasada, para que algunos de sus compañeros que no estuvieron? ¿No? ¿Nadie? Está todo en la placa. Bueno, dice que el hombre es naturalmente egoísta y le dan mucha más importancia al poder desde la perspectiva militar, el poder conseguido desde el poder militar. Y sí, o sea, básicamente son más egoístas, lo que dice que es una lucha constante por la causa de la competencia, la desconfianza y la gloria. Es una visión mucho más individualista y que aquellos que tienen el poder son los que van a tomar todas las decisiones. Es como mucho más autoritario. Claro, bárbaro Virginia. Sí, estas son como las dos corrientes puras que siempre, y ahora las vamos a ver un poquito, es justamente lo que nosotros después entendemos que un poco la verdad va por el medio y que después se hace como una cuestión media, que es justamente esto que vamos a ver hoy, que son las definiciones doctrinarias, que viene del realista, o sea, el realista que dice, la posición realista dice que el actor principal es el Estado, pero que a su vez en el contexto de una anarquía permanente, o sea, una ausencia total de este.
que el tema central es la seguridad. Y el mecanismo de poder, el mecanismo de resolución de conflicto, básicamente es, o sea, que la paz es precaria. Nosotros sí o sí, en cualquier momento va a estallar la guerra, cualquiera nos podemos pelear en cualquier momento, y que la paz está ahí, digamos, una cosa que está ahí mantenida con alfileres, y que en cualquier momento ese equilibrio se derrumba. Y después tenemos la liberal o idealista, que el actor principal es el individuo, en un contexto de anarquía controlada por regímenes de organismos internacionales. Esto es lo que le contaba cuando Augusto dijo lo que le parecía de la globalización. Justamente acá dice que los organismos internacionales son los que van a controlar ese equilibrio, que el tema central no es la seguridad, sino la cooperación y esta suerte de paz colectiva o de que ya más entrada la globalización se empieza a llamar como la aldea global, o sea que todos somos una misma cosa. Entonces, acuérdense que primero era poca división del territorio. Después pasamos luego, después de la paz de Westfalia, se forma el Estado-Nación, o sea, se forma el concepto de Estado-Nación. Luego viene la soberanía, donde todos los pueblos deciden por sí mismos, y luego de la soberanía, ya luego del 1900, se empieza a hablar de esta aldea global donde los territorios, debido a la globalización que trajo Augusto, empiezan como a borrarse esas barreras. Y justamente lo que vino a hacer ahora en el 2020, el COVID, fue volver a dividir, o sea, o a posicionar esas barreras de frontera, un poco como el Estado-Nación. Entonces, eso está bueno como verlo, sacando un poco de la teoría tan rígida que todo lo que nosotros vamos a ver acá, les prometo que se puede bajar a la realidad. Porque es justamente basado en la realidad, las teorías estas. Entonces, después tenemos una posición interdependencia, que ya van a ver que acá se empiezan a mezclar las teorías. Entonces, el Estado y el individuo son los actores. Hay una dependencia mutua, que es un poco lo que vemos actualmente, o sea, lo que sucede en un país ya se puede repercutir en otro. Una suba de impuestos no sé, en el azúcar de Estados Unidos repercute en México, y así sucesivamente. El tema central es la vulnerabilidad, o sea, bueno, hay una dependencia mutua. ¿Y qué pasa? Eso es que ya esa dependencia obviamente trae una vulnerabilidad al extremo. O sea, todo lo que pasa en un país repercute en otro o en otros, y esto trae a que obviamente nosotros estemos más vulnerables, porque no solamente depende de lo que nosotros hagamos en nuestra soberanía, o sea, en nuestro Estado soberano, sino lo que los demás países o estados hacen. Y Profe, el mecanismo... Sí, ¿esta filmina la va a mandar después para saber? sí, yo les mandé, así como les mandé en el grupo la clase número 1, les mando en el grupo la clase número 2. Bueno, También ahora vamos a hacer un recreíto un ratito a la hora, y solamente para mandarles el libro que se basa todo esto, toda la primera parte de la... Luego nosotros entramos más como en las teorías modernas y demás, pero esta parte está en el libro, que ahí ya les pongo yo en las plaquitas o en las filminas, le pongo incluso la página, así que ahora después les mando. Como les comentaba la clase pasada, no es un libro ni muy tedioso ni nada, sí tiene partes que son un poco más abstractas, más teóricas, filosóficas, pero no es tan tedioso. Bien, entonces hay un grado de acción. A mí lo que me importa es que ustedes como que entiendan y a ver,
La realidad es que la información está en todos lados. Yo no quiero ni que ustedes sepan la super teoría, ni que tengan recontra estudiado la teoría, sí que sepan analizar los escenarios internacionales y ver de dónde viene cada cosa, porque en realidad esto, fíjense, como les decía, Augusto, sí, decime. Hay algo que no me quedó claro de la parte del contexto, es si la dependencia mutua se da entre el Estado y el individuo o si se da entre distintos estados. Entre distintos estados que Y repercuten en los individuos. perfecto. Ujú. ¿Cuál es el motivo? La globalización, como dijiste vos. Ok. Hay una gran interdependencia porque nosotros tenemos cada vez más flujo de información. O sea, creo que llegamos al tope del flujo de información en realidad, pero cada vez hay más flujo de personas, de información, de bienes, de servicios, pero viene de la globalización, la interdependencia. En realidad Pero hay una cuestión económica también de por medio, más allá de cultural o Exacto, social. sí, 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 sí. Lo económico básicamente es lo que más repercute, sí, obviamente en la parte de la unidad cultural que vamos a ver, es lo que hablamos básicamente de lo social, pero la parte económica es lo que repercute, como te decía recién en el ejemplo, si Estados Unidos sube los aranceles del azúcar, repercute en México porque es un productor, pero a su vez repercute a nivel mundial porque porque vamos a suponer que la Coca-Cola que se produce repercute a nivel mundial en todos lados, o sea, a nivel mundial. Con lo cual, la parte económica y la repercusión económica sí es súper importante. De hecho, nosotros ahora vemos, o sea, ahora cuando hablemos de los autores, vemos que los países básicamente se dividen entre definiciones económicas, digamos, entre cuán poderosos son a nivel económico. Bueno, entonces estamos en la vulnerabilidad, grado de acción que tiene cada una, es el mecanismo, o sea, bueno, eso es lo que, justamente es el mecanismo de resolución de problemas que viene por el grado de acción que tiene cada uno, o sea, el grado de importancia que tiene cada uno. Si Bangladesh sube un impuesto, no va a ser tan importante, o en este caso México. Si México sube el impuesto, no va a ser tan importante que si lo sube Estados Unidos, con lo cual ni más importante ni más significativo, porque son los que hacen las reglas, básicamente. Entonces, después tenemos a la posición marxista, que viene de Marx, que es súper conocido, y que habla del capitalismo. O sea, capitalismo básicamente es una condición histórica, se basa, todo lo que viene del capitalismo. Superación y antagonismo de clases, o sea, todos queremos superarnos, las clases quieren superarnos antagónicamente sobre las otras. Y el compromiso, o sea, el mecanismo de solución de controversia o el mecanismo que se maneja es un compromiso de relaciones entre clases, básicamente. Acuérdense de Marx, no sé si ustedes lo tienen en cuenta, si vieron ¿ustedes estudiaron historia económica o no? En Economía 1 lo dimos, profe. Ah, bien, está, listo, bueno, entonces se acuerdan un poco. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen estos después? Después de que dividimos básicamente estas dos teorías que son como las principales o las madres, empezamos a ver ya los diferentes pensadores que se establecieron sobre una u otra. Tenemos a Kant, o sea, todos seguramente en algún momento lo han escuchado a estos filósofos. Kant, por ejemplo, dice que el idealismo, que acuérdense que lo vimos acá, idealismo, se basa en un idealismo político.
dice que es el idealismo es político, y que justamente divide a los estados entre maduros y maduros. Y los estados no van a ser solamente por su poderío económico, o sea, también tiene que ver una estabilidad, también tiene que ver culturalmente cómo son, si son fuertes o no son fuertes, si las personas tienen un cierto nivel de educación. Entonces, Kant dice que hay dos tipos de estados que básicamente en nuestra era moderna, por ahí decimos desarrollados y subdesarrollados, básicamente. Pero él lo divide en estos dos grupos, maduros e inmaduros. Después tenemos a Kenneth Waltz, que es un pensador realista, volvemos a la filmina anterior, realista, o sea, anarquía permanente, que dice básicamente esto: bueno, la paz es temporal, en cualquier momento se puede terminar. Diferencia en las tasas de crecimiento, cada país va a tener una diferencia por sí en las tasas de crecimiento económicas, básicamente económicas, pero de todas las tasas que nosotros podamos llegar a medir. Hay una anarquía, obviamente, porque como es un realista, la anarquía es controlada por o sea, una anarquía permanente, porque es un realista. Hay una igualdad funcional. La competencia produce una tendencia hacia la igualdad. Esto es básicamente la competencia regula los mercados, o sea, es una competencia hacia una competencia natural, y eso hace que se llegue a una igualdad funcional de los competidores. Si no hubiera competencia, no habría una situación de igualdad que va y viene entre los diferentes competidores. La estrategia dice que hay una estrategia de preponderancia, y que justamente esto, que es la igualdad funcional, que es esta competencia, previene la multipolaridad. O sea, siempre hay un país más poderoso que el otro. No hay muchos países que sean multipoderosos. No hay una multipolaridad, sino hay muchos que previene esto, porque esto lo que traería es mayor problema de estos muchos países peleándose en un mismo nivel. Entonces siempre lo que hace es haber uno o dos potencias importantes. Y que esto también desalienta el surgimiento de otros poderes. Los que son poderosos básicamente van a estar en el poder, y los que no son poderosos casi seguro que no están en un nivel más avanzado. Entonces preserva la cooperación y la salud de la economía. O sea, esto es la ley de la selva, básicamente. Siempre va a haber uno más fuerte, y eso va a regular todo el ecosistema. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Es muy teórico? ¿Les parece muy teórico o no? ¿Muy abstracto o no? Sí, ¿Muy abstracto? sí, profe. Bueno, ya van a entender. Por ahí después podemos dar algunos ejemplos de esto. Es que el trabajo justamente es de los ejemplos. Claro, estaría bueno. Fantástico. ¿Está El bien? trabajo es de los ejemplos. ¿Será que va a ser en la actualidad los ejemplos? Los ejemplos en realidad los vamos a poner acá en clase, y sí, se pueden ser de la actualidad. Bueno, de hecho, a ver, ustedes podemos, si nos adelantamos ya, esperen, termino de explicarle esto. Básicamente nos quedan 2 plaquitas, y después ya debatimos que justamente en la actualidad, súper actualidad, lo que podemos ver es lo que ellos piensan de las teorías que estamos hablando ahora en todas las situaciones. O sea, por ejemplo, vacunas, COVID y lo que estamos todos sufriendo ahora, como nosotros tenemos países que son dueños de la cura mundial, básicamente. Entonces, justamente es de la unipolar o la multipolaridad. Hablamos de atributos de poder,
como dice Laine, y como dice Zucker, por ejemplo, dice que después de la caída de los pilares de Westfalia, acuérdense que nosotros, esto es más o menos lo que le expliqué recién, o sea, nosotros no teníamos definidas fronteras, después el Estado-Nación establece bien definidas las fronteras, y después con esta suerte de aldea mundial, que tiene que ver con la globalización, como dice Augusto, se borró, digamos, se borró. Nosotros en un mismo día podemos estar todavía, básicamente ahora es más difícil, pero no quita que con la globalización, con los aviones, con la transferencia de mercancías y personas que tenemos nosotros, en la actualidad podemos estar en un día a pasar por 2 o 3 países seguro. Entonces acá Marx dice que él en el 1900 plantea que la situación va a cambiar porque el costo-beneficio de la guerra se va a tener más en cuenta. Acuérdense que venimos como caminando la historia, digamos. Antes nosotros pasamos la Primera Guerra Mundial, pasamos la Segunda Guerra Mundial, pasamos la Guerra Fría. Entonces, ¿qué justamente la Guerra Fría básicamente muestra cómo el costo-beneficio de la guerra se empieza a tener en cuenta, porque la guerra es muy costosa a nivel monetario. Claramente no es tan importante qué nivel de costo tiene humano, pero sí el costo-beneficio de la guerra empieza a ser menos importante. ¿Por qué? Nosotros vamos también a hablar otra vez en otras unidades, pero entendemos que antes había una lucha territorial, o sea, lo que le importaba a los países justamente es tener más territorio. Y ahora lo que le importa a los países es tener mayor información, mayor desarrollo de la tecnología. Entonces, por eso también deja de tener un poco de sentido, o sea, o bastante sentido, la guerra, como nosotros la conocemos, digamos, guerra mundial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces, Mark Zucker, acuérdense que acá estamos en el 1900 todavía, Mark Zucker dice las externalidades físicas internacionales. Si nosotros lo pensamos ahora como globalización, como haber transitado ya la globalización, justamente lo que algunas teorías dicen es que la globalización, así como nosotros la conocemos, va a cambiar, si ya no está cambiando, y vienen otras teorías, digamos, económicas y políticas, pero justamente habla de que las externalidades físicas internacionales, o sea, todo se vuelve una gran aldea y todo lo que hace uno le repercute al otro. Y hay una interdependencia económica, eso es también lo que preguntaba Augusto, así si tenía que ver con solamente la parte social, no, tiene que ver 100% con la parte económica también. Y hay un flujo de información cada vez mayor por las redes sociales, que en ese momento no había redes sociales, pero ellos ya, Mark Zucker es como que dice, no, esto va a pasar, con lo cual pasó. Y hay una expansión de las democracias y la heterogeneidad de culturas. Justamente esta apertura de las barreras o de los estados-nación, o la soberanía tan cerrada como nosotros después la conocemos, justamente empieza a haber culturas heterogéneas. Entonces, espera. Y por último, Huntington dice que los conflictos culturales, que la identidad étnica, que el regreso, o sea, esto justamente se ve después, dice que hay una debilitación en el Estado-Nación, o sea, que las barreras tan definidas se empiezan a abrir, que el mundo árabe va a tener más posibilidad, que va a tener mucha más importancia, que va a haber conflictos culturales, o sea, que los conflictos no van a ser basados en las guerras, sino van a ser basados en la cultura, que hay una identidad étnica mucho más marcada, por eso trae con sus conflictos culturales y no está tan alejado de la realidad. Constanza en su trabajo práctico, creo que era Constanza, me parece que sí, justamente dijo que toda esta situación de COVID y pandemia y demás
se arraigó o se estableció como mucho más importante los conflictos naturales, no dijo bullying, pero dijo algo así como para que... Discriminación. Eso, discriminación. Y eso te quería preguntar por qué vos dijiste, o sea, que nos expliques tu trabajo y por qué decís que eso está pasando. Con la pandemia, era el trabajo número 1 que hablábamos del COVID-19. Claro. Y a mí me parece que era todo, o sea, al principio, por supuesto, se señalaba mucho con el dedo a tienen, no tienen. Entonces, por eso explicaba que en general lo primero que se formó y claramente se vieron divididos dos grupos entre los que tienen y los que no tienen el virus, ¿sí? Ajá. Y que bueno, que en principio era más la discriminación hacia los asiáticos, porque justamente de ahí proviene el virus, y que después se fue globalizando hacia todos lados y fue fluctuando, por supuesto, esta discriminación viene de tal lado, viene de tal otro, o bueno, más que nada por eso, y también que bueno, a raíz de la desinformación, a raíz de, bueno, esto que se juzga constantemente por la desinformación, es que viene este ejemplo que yo puse en el trabajo. Bien. Que la experiencia social cambió por todo esto, digamos. Claro. Bueno, exactamente de eso, Huntington, mucho antes de saber lo del virus y todo eso, y un poco también basado, y también antes de saber lo de la globalización, determina que esto es lo que iba a pasar. Lo del mundo árabe también, digamos, es una cuestión que pasa y que siempre está no siendo unipolar, o sea, no siendo supremo, pero sí con una importancia cada vez mayor. Y bueno, los conflictos culturales también, o sea, hasta ahora tenemos, y como dice Constanza, y también para agregar a lo que dice ella, y no sé qué piensan ustedes, yo creo que la gran brecha y la gran diferencia se vio también y se va a ver, porque todavía no sabemos las repercusiones que va a tener en la educación. Claro, falta ver un montón de repercusiones que todavía no tenemos idea. Por eso que, bueno, tal vez no quería tocar muchos temas en decir cuáles eran las nuevas reglas, porque todavía no se sabe a ciencia cierta, porque lo estamos transitando. Se ven algunas cositas, pero como dice el realismo, puede terminar en una gran guerra. Nadie sabe. ¿Qué sé yo? Claro. No sé. Exacto, sí, sí, sí. Sí, la diferencia esta que nosotros, bueno, y para comenzar ya con el debate, yo puse COVID, o sea, yo cuando pongo los debates pongo COVID, vacunas y corrientes pensadoras, que es lo que vimos recién, que básicamente, como ya estaba entrando Constanza a decirlo, es una guerra constante. No hay armas, pero sí hay una guerra sanitaria. Y es algo que nosotros lo estamos viviendo ahora. Por eso, básicamente, lo que hablamos en la primera clase y en esta clase son 100% bajables a la realidad. Esto de la vacuna a nivel, digo esto y después hablen ustedes, pero esto lo de la vacuna a nivel Estado, sí vemos una supremacía y una guerra y no sé si es sanitaria o también la podemos llamar de investigación y desarrollo, que es el arma más importante que tienen los países ahora, no son las armas de fuego, sino la investigación y desarrollo. Y por otra parte, dentro, por ejemplo, de Argentina, la diferencia de acceso a la educación que tienen las personas, también no sabemos todavía la repercusión que va a tener, pero sí va a abarcar, estamos seguros, o sea, es seguro que va a agrandar esa brecha y va
a los que tienen acceso a la educación los va a poner como en supremacía, más todavía de lo que antes se daba, que por ahí la situación estaba, entre comillas, un poco más equiparada, pues ahora para nada. Y no solamente los que tienen acceso a la educación, sino los que tienen acceso a la comida, a las cosas básicas de la vida, que, bueno, justamente la Organización Mundial de la Salud, estuve leyendo para hacer este informe que pediste, Constanza, y dice que con respecto del año pasado, aumentó un montón la población que no tiene acceso a comida, cosas fundamentales, entonces estaban buscando fondos para poder subsanar esto, y que si juntaban a todos los que necesitaban esa ayuda sanitaria, humanitaria, iba a ser el quinto país más grande, una cosa así en este momento, que es muy grande en lo que se necesita, el hambre y todo, y más allá también de que en algunos lugares hay guerras. Entonces, peor el retroceso y de toda esta... Dice que 40 años como de trabajo de hormiga para poder subsanar esto, se va a ver repercutido por esta crisis mundial económica, sanitaria, etcétera, del coronavirus. Sí, es como que tenemos dos realidades que suceden al mismo tiempo y que quienes convivimos con una realidad quizás no somos como conscientes de que hay otra totalmente distinta a la nuestra hace muchísimo tiempo. Siria cumplió sus 10 años de guerra y no, antes del COVID tampoco llevaban un estilo de vida o su sociedad no estaba acostumbrada a determinadas formas antes del COVID. Entonces, el impacto que tiene todo esto en relación con las externalidades, la globalización, es mucho más fuerte. Exacto. Se dice que vino a mostrar una realidad que ya estaba y una realidad existente anteriormente, y que justamente lo que hizo fue asegurarlas, digamos, como acentuarlas mucho más. Así que sí, bien, Constanza y Virginia. Bueno, ¿qué más entonces debatimos de vacunas sobre las corrientes pensadoras, básicamente lo que estuvimos hablando hoy? Yo quiero hacer una ampliación de lo que yo dije en la clase pasada, que había Sí. comparado la carrera de las vacunas con la carrera espacial. Ajá. Bueno, este dato lo tenía, pero como no estaba seguro, no lo dije. Pero con respecto a Rusia, de que Rusia es uno de esos países de que se toma literalmente esta carrera, esta comparación de carrera vacuna con la carrera espacial, llamando, porque la vacuna rusa se llama Sputnik V, y el primer satélite que es enviado al espacio, que es enviado por la Unión Soviética, que inicia la carrera espacial, también se llama Sputnik. Rusia hace esta comparación, supongo que para marcar terreno en cuanto a poder o terreno político, y cosas como que el mensaje que da la vacuna, tanto en su página como en la propaganda que hacen, es que al igual que ellos mandaron el primer satélite, también dan la primera vacuna. Entonces, esta comparación que se puede hacer con el realismo de el poder en cuanto antes carrera espacial, carreras militares y ahora la carrera con la vacuna, de los distintos imperios compitiendo. Muy Y bien. también con respecto a la guerra en Siria y eso, bueno, también se cumplen ya 7 años de la guerra civil en Yemen, que en 2020 fue muy, muy perjudicado por el COVID. Tuvo una crisis, aparte de la económica y social, por la guerra civil, que no termina, también tuvieron una crisis sanitaria, muriendo muchísima gente por COVID y por otras enfermedades porque no hay hospitales. Entonces, todas estas cosas que no la veíamos antes, ahora sí que están apareciendo, sí que son más visibles, Claro. porque resuenan ya de que tanta gente muera por un virus con poca mortalidad,
tanta gente muere, bueno, es por eso, es porque no tienen sistema de salud, porque todo está destruido por muchos años de guerra previa. Y eso nomás, hasta ahora. Exacto. El virus como incentivar o a mostrar dónde sí lo que agarra es a nivel médico, digamos. Entonces, justamente lo que hizo socialmente, lo hizo médicamente y lo hizo económicamente. O sea, Profe, disculpe repercutió. que se le trancó todo anteriormente y no se entendió mucho lo que dijo principalmente. Sí, no se entendió la ¿Cuál última parte. era? No, les decía que justamente lo que el virus hizo económicamente a nivel educación, como decíamos recién, justamente también lo hizo, como decía Juan Pablo, a nivel de la salud, porque justamente el virus lo que hace es atacar lo que tenía de preexistencia, que la gente tiene acceso a la salud y son básicamente, entre comillas, más saludables que otros donde te agarra ese virus y se prende donde ya tenés las cosas mal, digamos. Y que todo lo que hizo económicamente y socialmente también lo hizo a nivel salud, pero a nivel salud personal, digo, a nivel cuerpo del individuo. Entonces sí, este virus es importante a nivel económico, a nivel social, para estudiarlo y todavía no está todo dicho, como decíamos recién, así que por eso yo lo traigo tanto a las clases, porque nos repercutió a todos, digamos, no es la guerra allá en Siria, que sí lo ves por las noticias, es algo que atravesó a todos, por eso está bueno también para traerlo a clases. Bueno, ¿qué más? No se te escucha, Augusto. Que, bueno, decía que tengo un ejemplo de cómo se plasma el realismo en una situación que hubo entre Brasil y China, Exacto. donde China fue como que, hablando en términos vulgares, digamos, chantajeó a Brasil mediante una oferta económica de las vacunas para poder meter uno de sus grandes empresas, que es Huawei, en el mercado brasilero. La situación en principio fue que Brasil le había negado la entrada a Huawei porque supuestamente violaba las normas de seguridad y privacidad, pero a Brasil le pasa, tiempo después, le pasa que no se puede proveer de vacunas que sean de otros lados, digamos, y la única oportunidad que tienen es con la vacuna china. Entonces, China aprovecha la situación para primero negociar la entrada de Huawei a Brasil, para poder ser ellos quienes participen por la competencia del 5G, y a partir de eso, si ellos los dejan entrar ahí, hacerles la oferta por la cantidad de vacunas que ellos necesitan, digamos, donde otra vez me parece que se evidencia cómo el hecho de que alguien tenga la vacuna permite concentrar mucho poder en un solo país. O sea, no solamente tienen en cuenta lo que son la vida de las personas, sino también juegan con eso para obtener un beneficio económico. Exacto. Totalmente Exacto. egoísta, digamos, por parte de los chinos. Ajá. Y ahí volvemos de nuevo, muy bien el ejemplo, volvemos de nuevo a lo que estamos diciendo. La importancia al realismo, a la importancia de la investigación y desarrollo, porque las dos cosas que está contando Augusto tienen que ver con la investigación y desarrollo. Tiene que ver con una competencia, la competencia que hace, que previene la multipolaridad, como decía Walls. ¿Por qué? Porque se sigue hablando de China como uno de los grandes poderes, y sigue estando China como uno de los grandes poderes. La otra es Estados Unidos, que sigue también estando en los grandes poderes, que también tiene que ver con la vacuna. Rusia, que va y viene, tiene a veces mucho poder y a veces nada de poder, pero siempre está, digamos, ahí.
pero ellos previenen básicamente la multipolaridad, o sea, eso es lo que dice Walt, digamos, que esa, y que desalienta, porque haciendo lo que le hizo a Brasil, desalienta que haya cualquier tipo de surgimiento de otro poder. Bien, muy bien. Y también creo, profe, que queda en evidencia cómo el hombre es naturalmente egoísta. Exacto. ¿Quién está hablando que no me sale? Juan Martín. Juan Martín. Ah, Juan Martín. Sí. Exacto, que es, sí, que es egoísta y que solamente quiere el bien de su estado. Claro, y obtener poder porque brindan las vacunas a cambio de poder, que sería poder meter esa empresa en Brasil. Ujú, ujú, Una cosa que yo veía en un informe es que, por ejemplo, en las vacunas estaba casi toda la cantidad de vacunas concentrada en solo 10 países y que 130 países no tenían ni siquiera noticias de tener vacunas, digamos. Entonces ahí está eso de que el poder se concentra en unos pocos, la salud se concentra en unos pocos y también, bueno, lo que dicen mis compañeros, que es una cuestión económica, que también ahí está la interdependencia. Nosotros dependemos de que o China o Rusia envíen las vacunas, y para ellos enviar las vacunas es poder y también es un beneficio económico. exacto. ¿Y qué piensan ustedes de por qué nosotros tenemos las vacunas que tenemos y no tenemos las otras vacunas? Si alguno tipo, lee de la historia económica y de nuestra posición a través de los años, no casualmente acá entran las vacunas que entran y no entran por ejemplo a Estados Unidos. ¿Por qué les parece? Por Porque lo se que había trajo. leído, Ajá. era que ofrecieron a AstraZeneca comprar un lote de vacunas, pero la AstraZeneca se negó debido a que los encargados de hacer ese convenio ya estaban pidiéndole coimas a ellos. Por eso Los de terminaron Pfizer sacando a eran los esos. rusos. Lo de Pfizer, ahí está. ¿Cómo? ¿Los de Pfizer qué dijiste, Jerónimo? Que los encargados de la misión argentina, nomás te digo, para ir a concretar el negocio con las vacunas de Pfizer, le pidieron coimas a los mismos encargados de Pfizer y ellos se negaron. Pedían sobrefacturación, así como se hizo con el material sanitario y esas cosas que a principio del año pasado, ¿qué pasó? Que se compraban un paquete de medio kilo de fideos por 3.000 pesos, una cosa así. Todo eso con el objetivo de robar, claramente. Según dicen, creo que no está confirmado, pero según dicen, eso fue lo que separó la relación de Argentina con Pfizer. Y un poquito creíble es por lo que pasó. Y además que después Ginés, antes de renunciar, o bueno, antes que lo echen, había dicho que no planeaban seguir las negociaciones con Pfizer porque, entre comillas, se portaron mal con nosotros. Entonces, todo eso es llamativo. Ujú, ujú. Sí, también tiene que ver con el gobierno que nosotros tenemos ahora y su posición históricamente con Estados Unidos, Rusia. ¿Qué piensan de eso? En la posición de Argentina, históricamente con, yo creo, digamos, también tiene que ver, no está confirmado, así como lo de las coimas. Bueno, Pero eso iba a decir yo, profe, que no sé qué pasó exactamente con anticipación entre Estados Unidos, con Rusia, pero me parece que el desabastecimiento de vacunas viene por una cuestión de que la Argentina no tiene vínculos estables ni fuertes con ningún país de una jerarquía superior y fuerte, digamos, que nos pueda salvar las papas en esta situación. porque históricamente la Argentina tuvo una posición neutral. Eso es, sí, yo la expresión que estaba por ocupar era se regalaba, digamos, pero viste como que siempre hacía un poquito de acuerdo con uno, un poquito de acuerdo con otro, y encima cada vez que hay una presidencia distinta más allá del partido, como que las cosas y las relaciones vuelven a cambiar totalmente otra vez. Entonces, como que
en 4 años uno no puede trabajar una relación de confianza con otro país, sabiendo además, bueno, los principios que tienen los argentinos, como por ejemplo esto que decían mis compañeros de la sobrefacturación, es como que a nadie le da, no me parece, poner las manos en el fuego por nosotros. Sí. Sí, y históricamente la Argentina es un país neutral, es básicamente lo que siempre, o como siempre ya lo vamos a ver más adelante, históricamente cómo fue manejándose, pero es así, se mantiene generalmente neutral con respecto a los conflictos y posiciones extremas. Y también, como bien decían ustedes, tampoco tiene una situación de poderío y de poder ponerse a nivel de uno de otro, porque siempre le conviene estar bien con todos, porque justamente no puede estar al lado de los más poderosos. Pero bueno, es una lectura más personal. Bien, el trabajo práctico número 2, pensadores versus realidad. Y acá elijan un caso que a ustedes les interese. Puede ser cualquier caso de cualquier situación política internacional. Si hay un caso que amerite que sea nacional, también lo pueden elegir. Y básicamente en la página 46 a 55 de Arese, que es el libro que yo les voy a mandar en un ratito, analizo realismo y liberalismo, y también les voy a mandar, no se preocupen, lo que estábamos viendo acá en clase, y analizo a cada pensador, página 70 a 82. No es ni más ni menos de lo que estuvimos haciendo recién, o sea, qué se puede aplicar en la teoría de lo que dice en ese caso. Hay teorías que no se pueden aplicar porque justamente no aplica, punto, no pasa nada, pero el porqué de la no aplicación también es una justificación y también es algo que cuenta. Y tenemos en cuenta el siguiente esquema. ¿Sí? ¿Quién abrió su micrófono? ¿Quiere preguntar algo? Profe, yo le pregunto, ¿los puntos de coincidencia y no coincidencia serían entre ellos o desde nuestro punto de vista? No, desde lo que estábamos haciendo recién, como decirte, si elijo el caso, a ver, COVID no van a elegir, salvo que sea algo súper específico. Vamos a suponer, no sé, el caso de las vacunas COVID, y no vayan a elegir todos de esos, más o menos díganme si va a ser COVID. Si no, puede ser cualquier cosa. Vamos a suponer el año pasado una de las chicas que trabajaba en la Policía Federal, no sé, habló de antiterrorismo y algo así. Después, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. El caso que decía Augusto de la vacuna, que viene de una controversia anterior con Huawei. Cualquier caso que a ustedes les interese. Y ese caso seguramente lo vamos a repetir en otro trabajo práctico, así que por eso les digo, elijan algo que a ustedes les interesa, que sepan, que les llame la atención, lo que sea. No sé si te contesté la pregunta, pero es cómo estos pensadores, o sea, qué es lo que dicen estos pensadores y se puede analizar las situaciones, o sea, ese escenario se puede analizar a través de lo que dice el pensador. Y después la presentación del caso y análisis de lo mismo, o sea, primero presentamos el caso y decimos, o sea, contextualizamos, no venimos tipo Primera Guerra Mundial y ya decimos los pensadores. Y después puntos de coincidencia y no coincidencia de cada pensador, que está en la página 70 y 84, yo después les mando. Fecha de entrega, viernes 26 del 1. Y acá les quería decir un poco de la presentación de los trabajos. Acuérdense de ponerle carátula, de ponerle la materia, bueno, profesor, alumno, carrera, porque yo después los vuelco todo a una carpeta y si no, no entiendo nada. Y aparte, así se entregan los trabajos. Pueden usar el logo de buses, no, eso ya ven. Traten de ponerle, o sea, si les interesa, le pueden poner, por ejemplo, página, le pueden poner
formato de diseño, o sea, encabezado y pie de página. En los archivos, por favor, guárdenlos con nombre, apellido, y si es primero, segundo, tercer trabajo, cuarto, lo que sea que va, porque eso también después yo lo guardo todo en la carpeta y así es como se hace. ¿Está alguna pregunta? Profe, fecha de entrega es este viernes porque dice 26 del 1. Ah, perdón, 26 del 3. Ok. Ay. 26 del 1, tipo. Bueno. Profe, Sí. vuelvo ahí al punto del trabajo práctico. Quería ver si entendí bien. Elegimos un caso, analizamos realismo, liberalismo, nosotros, y después con cada pensador, ¿lo tenemos que escribir a ese punto? No, o sea, solamente no, el 1 y el 2. No, a ver, no escribir qué es lo que dice el pensador, porque eso lo tienen en el libro, lo tienen en la filmina, no. Sino relacionar como, tal cual como estábamos haciendo recién, sencillo. O sea, que ustedes me pongan todo lo que piensa el pensador, no. Sí, pero Sino, tiene 2 puntos nomás el trabajo, el 1 y el 2. El 1 y el 2, exacto. Bien, eso es. Gracias. Sí. Primero yo contextualizo y después pongo los puntos de coincidencia de los pensadores o explico qué es lo que me parece de tal pensador que hizo y tal, o sea, no sé. Este caso, en este país, o sea, sí, se puso en la situación realita por tal y tal cosa, el pensador tal, como dice tal, así. No hace falta que estén todos los pensadores porque muchas veces no tiene nada que ver con justamente lo que dice el pensador. Claro, o sea, elegimos un contexto internacional, ese sería el caso, y lo contextualizamos con el realismo y el liberalismo. Sí, y lo que dicen los Puede ser pensadores. cualquier escenario internacional. Puede ser en cualquier Sí, cualquiera. momento histórico. Cualquier momento histórico, cualquiera. Puede ser la caída de la Torre Gemelas, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa de cualquier escenario. Sí, por eso les digo, si es algo que a ustedes les interesa, mucho mejor porque después lo pueden seguir repitiendo al mismo tema y analizándolo en las diferentes unidades o temas que veamos. Puede ser hasta no sé, nada, puede ser cualquier cosa. Puede ser alguna guerra de marcas, Coca-Cola versus Pepsi, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, lo que a usted se le ocurra. Puede ser COVID también, pero bueno, medio que lo hablamos bastante en clase, con lo cual, si hacen de COVID, tiene que ser algo como una visión muy súper espectacular o muy definida, pero también puede ser, no. Bien, acuérdense de esto, algunos que mandaron los trabajos ya vi que lo tienen como incorporado, otros que no, les va a servir. Fíjense los errores ortográficos, fíjense las letras, puede ser cualquier letra, pero que esté coherente en todo el documento. Yo formulo proyectos para organismos internacionales y esto es muy importante aunque parezca una pavada. Bien. Vamos a hacer 5 minutos de recreíto, entonces les subo al Drive, ¿puede ser? Las cosas, entonces ya tienen el libro subido, preparan mate o lo que sea que tengan que hacer y nos encontramos, son 18. Profe, creo que sería lo mejor que nos mande al grupo de WhatsApp, si puede ser, si no hay problema. A ver, espera. Yo no sé si va a pasar porque es medio... A ver, si pasa les mando. Sí. ¿Pueden mandar de nuevo el link del Drive? Porque yo entré más tarde al grupo de WhatsApp, entonces no lo tengo. ¿Puede mandar a alguien? Para. Espera. ¿Cómo era que se llama el grupo? O alguien escriba en el grupo.
Ahí está. Trato de enviarles ahí a escenarios internacionales. Espera, déjame ver. Profe, ¿ya arrancó el recreo? Todavía no. Sí, 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 vayan. ¿Sí? Sí. Nos encontramos a las 1:30. Perfecto, profe. Ahí mientras les Suficiente. estoy mandando todas las cosas. Gracias. Vale.
Hola, hola. ¿Qué decís, Juan Pablo? ¿El link del Drive? En realidad, ustedes me pidieron que mande todo acá, con lo cual estoy mandando todo acá. No mandé al Drive. ¿Recibieron en el WhatsApp el libro? Sí, profe. Bien. Y, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a... espérate. Lo que yo envié de la clase 1, les voy a reenviar para los que no estaban. Fíjense si recibieron. Sí, profe, recibimos el de la clase 1. El de la clase 2 nos vas a mandar también por ahí para tener las consignas. Sí. Sí, les voy a mandar, obviamente, como les mandé el 1. Pero acá somos 20, 19, 20. Y hay 30 inscriptos. ¿Y acá cuántas personas hay? O sea, hay gente que está conectada, por ejemplo, que no está en el WhatsApp. Así que fíjense quién falta. O sea, cada uno sabrá, digamos, pero... Vamos a poner de nuevo el... Profe, Sí, los próximos archivos los va a pasar por WhatsApp o los va a subir al Drive. como ustedes quieran. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren que les suba Ahí también? mandé el link del WhatsApp para que se una el que no está. Ah, Capaz bien. mejor, profe, el WhatsApp nomás. En Drive me parece que queda mejor organizado, profe. Para mí sí mejor WhatsApp, porque también queda un registro. Claro. Bueno, en WhatsApp ya está. Ahí ya les pasé en WhatsApp. A mí me da igual en realidad. Si no, yo les paso al WhatsApp o al Drive y uno lo vuelve a subir al otro lugar. Como ustedes quieran. Bueno. Eso es un PDF de todo el libro de Arese, que es básicamente lo que vamos a usar bastante. Y también hay en la última parte, en la parte dos papers que son uno de globalización y el otro es de organismos internacionales. Está creo que el paper de la ONU, por ejemplo, que después lo vemos. Pero bueno, como yo les decía, las cosas de la ONU, de la Unión Europea y organismos más modernos, si se quiere, está todo en la red, o sea, está todo en Google, así que eso no es tan significativo tenerlo acá en el libro. Pero bueno, sí, lo pueden consultar de ahí. Bien. Entonces nosotros hablamos... ¿está entendido? ¿Me quieren decir algunos casos, que eso también por ahí sirve, de algunos ejemplos de casos que ya tienen pensado? Porque por ahí les agarra la duda, profe, ¿está bien esto? ¿Está bien el caso lo otro? Entonces por ahí si ya tienen más o menos el caso, ya me pueden decir y ya lo analizamos, medio que ya les decimos si sí, si no, para que también todos tengan los ejemplos de lo que están eligiendo los otros. ¿Alguno tiene ya el caso? No Y pensé yo en elegí nada en la Segunda particular. Guerra Mundial. Bien, Segunda Guerra Mundial está bien. Segunda Guerra Mundial te va a servir para varios
varias unidades, así que está bien. ¿Qué más? ¿Qué otro? Yo elegí, profe, la caída del muro de Berlín. No sé si estará bien. Está muy bien también. Ok. Está muy bien. ¿Qué más eligieron? Después hablamos de la caída del muro de Berlín y de Rusia, de Estados Unidos, de China. Básicamente hablamos después en otras unidades, así que está re bien lo del muro de Berlín, es bastante clásico, digamos. ¿Qué más? ¿Qué otro tema tienen? La Guerra Fría puede ser, profe, basado en lo que hablábamos antes, que el poderío pasaba por la guerra, digamos, y el tema armamentista que hubo entre Rusia y Estados Unidos. Sí, también. Si ustedes por ahí, o sea, lo que a mí me importa es que ustedes con sus palabras expliquen básicamente lo que dijo Kant o qué es el liberalismo o qué se aplica, o sea, no, lo que yo quiero es que ustedes entiendan cómo se aplican las teorías nada más, no que pongan, como les dije recién, toda la teoría que dice el liberalismo, o sea, obviamente que cuando vos aplicás los casos o analizás el caso, ya tenés que saber la teoría, con lo cual viene de la mano, pero digo, no pongan como, no sé, Kant y los puntos de Kant y así. No sé si eso se entendió, creo que sí. Bueno. Bien, si ninguno tiene otro caso más, pasamos al siguiente punto. No vamos a terminar no vamos a terminar todo, creo, pero no importa. Bien, entonces, como decíamos, los principales escenarios históricos, ¿cuáles son? Sí, perdón, decime. ¿Puede ser como caso la venta de las vacunas a Argentina? Sí, puede ser como caso de COVID. Buenísimo, yo voy a hacer ese. Bueno, dale. Acordate, si vos te vas a basar en una sola, o sea, cuando nosotros analizamos algo que tiene que ver con algo que se dice que pasó, trata de buscar varias como campanas para analizar toda la situación, no solamente en la de las coimas, sino, o sea, como que trata de buscar, no sé, en La Nación, en otro, como varias campanas, así como varias visiones de la misma cosa, a ver qué dice cada uno, porque eso es algo moderno, que no sé si todos los medios dijeron lo mismo o no. ¿Vale? Bueno, profe, sí, buenísimo. Dale. Bien. Entonces, tenemos teorías de alcance global que estuvimos viendo ayer, hoy y la clase pasada, el liberalismo y realismo, que ya las entendimos. Y tenemos teorías de alcance medio, que hay dos, son teorías de las decisiones y teorías sobre el conflicto. Profe, antes de ¿Sí? que siga, ahí Belén puso en el chat si puede ser sobre la dictadura militar de Pinochet en Chile. Sí, también puede ser. Sí, ningún problema. No lo leí, pues no. Pero sí, ¿le puedes decir que sí? Sí, pasa que no tiene micrófono. Ah, en nuestro chat de acá Sí, acá puso. Sí. Ah, está, pero ya está escuchando. Está bien. Listo. Y bueno, dos teorías de alcance medio, que son las teorías de la decisión y teoría de conflicto, y teoría de la integración, que es el funcionalismo. No desesperemos, ahora tenemos la plaquita para analizarlas. Tengo todo esta cosa acá. Bien. La teoría de las decisiones pone en duda principios convencionales del Estado: protagonismo, racionalidad, coherencia.
y unidad en la consecución de sus objetivos. El objeto de estudio pasan a ser los grupos, agencias o individuos que toman decisiones en nombre del Estado. O sea, pone en duda el Estado grande como grupo de todas las personas y empieza a dividir justamente en grupos, o sea, en grupos de interés, en etnias dentro del Estado. Teoría del conflicto distingue el fenómeno universal del conflicto, los hombres genéricos atribuidos a situaciones distintas, o sea, el conflicto social, el conflicto internacional, el conflicto entre los estados, en las guerras civiles. O sea, todo lo que se estudia y se analiza básicamente es el conflicto y no importa los grupos, sino el conflicto en sí. La guerra civil con proyección internacional. Eso es súper teórico, pero bueno. Y después la integración, proceso por el cual las naciones anteponen el deseo y la capacidad para conducir políticas exteriores e internas, clave de forma independiente entre sí, buscando, por el contrario, tomar decisiones conjuntas. O sea, no es un grupo, no es el conflicto, sino es la nación en sí. Se entiende por proceso de integración regional al proceso convergente, deliberado y voluntario, fundado en la solidaridad gradual y progresivo entre dos o más estados sobre un plan de acción común de aspecto económico. Se entiende por proceso de integración regional. Acá ya empezamos a hablar de integración entre diferentes estados con un bien en común, llámese modernamente, posterior a esta teoría, puede ser Mercosur, puede ser el GATT, puede ser la Unión Europea. O sea, varias regiones se unen para un proceso o un mismo plan. Y el funcionalismo parte del supuesto de la incapacidad del Estado de satisfacer cada vez las complejas necesidades de interés nacional. La complejidad del sistema internacional actual, política, social y tecnológica, conduce a una mayor interdependencia. Es más de lo mismo, pero con otras palabras y con un nombre diferente, que dice interdependencia entre las sociedades nacionales y la transformación del sistema internacional. Acá ya se empieza a hablar del sistema internacional. Acuérdense que venimos Estado desordenado, Estado-nación, interdependencia entre las sociedades nacionales. No habla del Estado, habla de la sociedad, y ya se empieza a hablar del individuo, de la sociedad y de los grupos sociales que influyen en el sistema internacional. Las variables poder y seguridad son insuficientes para el abordaje de la realidad. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos en cuenta muchas cosas más allá del poder y de la seguridad. Tenemos en cuenta todo lo que estuvimos hablando, los grupos, las etnias, la globalización. O sea, solamente el poder y la seguridad son insuficientes para el abordaje internacional. Por ejemplo, con los mensajes o con lo que ustedes participaban, justamente empieza a correr o a tener más peso otro tipo de situaciones que no son el poder y la seguridad, como lo decíamos anteriormente. Por ejemplo, la investigación y desarrollo. Bien, tanto la agenda internacional, los agentes y recursos necesarios son novedosos y dinámicos. Todo va cambiando. Pasamos del territorio a otra situación. O sea, en la tenencia de territorio a otra situación. Bien. Esto vamos a pasar porque es bastante, lo vamos a ver después en integración. Bien, vamos a ver esto. A largo plazo, las organizaciones irán coordinando y posiblemente terminarían en surgir en una organización mundial. Esto básicamente viene de que la teoría o algunos pensadores justamente dice que a largo plazo las organizaciones, llámese ONU, por ejemplo, se irían coordinando y posiblemente terminan en una organización mundial, o sea, Organización Mundial de la Salud, y de ahí, acuérdense que todavía no estaba, pero Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, que
Que esto, si se quiere, si nosotros pensamos el idealismo, es súper abstracto, pero en realidad nace de esta necesidad de sumarse para un bien común y sumar estados. El sistema no son un aglomerado resultante de las fuerzas, sino un resultado de la interacción entre sus partes, idealismo, o sea que todo se une para una determinada paz común, entre comillas. Y Deutsch dice estudio de los procesos de integración en el fenómeno de las comunicaciones. Acá empieza a aparecer la teoría de las comunicaciones y todo lo que nosotros lo tenemos súper vivido en nuestra realidad. Todo proceso concreto de integración posee una lógica expansiva, o sea, nosotros justamente nos integramos, pensemos en el Mercosur, que ahora no se sabe qué va a pasar, pero pensemos en el Mercosur. Nosotros nos integramos para expandirnos, para hacer una situación expansiva, o sea, tener libre comercio entre situación de determinada cantidad de países, limítrofes, que contribuyen a extrapolar esas experiencias, sus beneficios, métodos y hacia otros sectores. Todo lo que nosotros hacemos como integración, que después vamos a verlo, es esto, expandir y extrapolar. Bien, ante el incremento de las comunicaciones se crean valores compartidos y la percepción de compartir premios y castigos, aceleración económico y fortalecimiento de la capacidad política de las unidades nacionales. También, con diferentes palabras, aumenta la comunicación y se crean valores compartidos. O sea, esta gran aldea que yo les contaba que se empieza como a decir que es ni más ni menos que la globalización, todos somos uno, estamos conectados. Acá sabemos lo que es Halloween y en todas partes del mundo sabe lo que es Halloween. La globalización y la gran cantidad de cruce de mercadería atrae un crecimiento económico, o sea, esta situación de exportación e importación, fortalecimiento de las capacidades políticas de las unidades nacionales, o sea, se va fortaleciendo cada país, cada unidad nacional, por esta suerte de gran aldea de globalización, porque vamos aprendiendo de todos. Bien, terminamos la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo ahora ya les mando estas filminas de la clase 2. De 12 a 26. ¿Alguna pregunta? Profe, en la última filmina decía compartir premios y castigos, no entendí esa parte. Claro, básicamente habla de la integración, o sea, si nosotros compartimos, hacemos un convenio o tenemos una integración o firmamos un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, por más que lo haya llevado adelante Brasil, nosotros compartimos esos premios y castigos y también lo que tiene que ver con los castigos, digamos, en este caso es un ejemplo de premio. Libre comercio, aranceles a nivel cero o más bajos, cuotas que los bloques puedan negociar, repercute en todos los otros países. Por eso decimos que, o sea, basado en la integración, que lo pusimos acá. Teorías de la integración. Gracias. ¿Bien? De nada. Bueno, ahora les mando el WhatsApp. Entonces quedamos WhatsApp o Drive, no se pusieron de acuerdo, ¿no? WhatsApp. WhatsApp. Dale, listo. Le mando la clase 2, terminamos por ahí. Bueno, profe, buenas noches. Creo que sí, profe, no sé si están o no todos en el grupo, porque una persona puso que recién había entrado, entonces no sé si tiene los archivos anteriores eso. Pero para mí también mejor si es por WhatsApp. Pero deberían, no sé, estar todos. Y es que, sí, es que por ejemplo que ahora somos más acá en la clase que en el grupo, con lo cual hay gente que no está por eso. Ya. Bueno. Es que no sé, ¿ustedes tienen contacto con alguno de los otros chicos?
¿Tienen contacto? Bueno, si no, voy a mandar un mail global a todos los que me aparecen como que están inscritos con los dos links, el link del WhatsApp básicamente. Bueno chicos, gracias. Adiós, profe, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, profe. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.